Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. Pedro, querido, te mando un gran abrazo. Seguimos con brecha salarial aquí en nuestro país. Ganan más los hombres que las mujeres, aunque también hay que decirlo, pues estamos frente a circunstancias bien complejas, bien complicadas. No es que en algún momento hayamos estado en jauja, hemos estado pues siempre sorteando de una u otra manera una crisis más o menos fuerte. Y hoy día, pues se refleja claramente en el marco de este Día Internacional de las Mujeres. Cuéntanos, querido Pedro. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Bien señalan quienes afirman que los países no pueden alcanzar su real potencial de desarrollo, de progreso e inclusión si no empiezan por garantizar a las mujeres y a las niñas los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma voz de que hoy en día disponemos los hombres. Y es una cuestión tan relevante, Luis Auditorio, que vale la pena detenernos un poco a reflexionar en torno a ello. En México, hoy, 5.500.000 hogares son sostenidos por mujeres. El 60% de las mujeres que hoy en día trabajan en México lo hacen sin recibir prestaciones. 96% de las mujeres que trabajan combinan también esa labor en la actividad productiva con las tareas propias del hogar, y un porcentaje importante todavía siguen siendo objeto del acoso sexual que prevalece lo mismo en la calle, en el hogar, en el trabajo, en los medios de transporte, etcétera. Y por si todo esto fuera poco, Luis, vale la pena señalar que incluso entre las empresas de mayor envergadura en México, la brecha salarial sigue todavía marcando la pauta del presente o la radiografía en la diferencia de trato que reciben hombres y mujeres. Una encuesta y estudio que se realizó recientemente por una firma de consultoría que se dedica, entre otras cosas, a la asesoría administrativa, señaló que que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del orden del 27%, es decir, el hombre gana 27% de salario más que una mujer, sin importar que ocupe el mismo puesto laboral. Pero si se refieren o si nos concentramos exclusivamente en los puestos directivos, ahí la brecha todavía es más amplia. Ahí la diferencia en sueldos alcanza hasta el 30% y las posibilidades de acceso para las mujeres son todavía más restringidas. En México, la disparidad de salarios entre hombres y mujeres es justamente la de mayor intensidad, la de mayor profundidad entre todos los países miembros de la OCDE. Así que este 8 de marzo, sí, sin duda alguna hay que celebrar los avances que han logrado alcanzar las mujeres a lo largo de su historia, pero particularmente en las últimas décadas, pero también hay que hacer una pausa para reflexionar acerca de lo mucho que nos falta todavía por hacer para reconocer su labor en casa, para reconocer en justa dimensión su labor en el trabajo y sobre todo para darles la equidad y la voz que hoy en día tenemos particularmente los hombres, Luis. Muchísimas gracias, querido Pedro. Oye, para cerrar rápidamente, el tema de la guerra que está preocupando, ya nos hablabas ayer sobre esto, ya estabas ahí en tus redes sociales también publicando, y pues ahí vemos también un retroceso fuerte del peso que tiene que ver con muchos factores, pero sí, entre ellos la inestabilidad de los mercados que se está generando debido a lo que ya para algunos pues empieza a preverse como una guerra relativamente larga. Ojalá que no sea así, pero hay mucho nerviosismo. ¿Qué pasa con el peso, hombre? Por supuesto que el peso mexicano y la bolsa de valores registraron ayer retrocesos importantes. En el caso de nuestra moneda, el peso registró la mayor caída desde el 23 de septiembre del año 2020 y se ubicó en su peor nivel frente al dólar estadounidense desde el 14 de diciembre del 2021. Ayer el peso retrocedió más de 2% frente al dólar, lo que constituye sin lugar a dudas una señal de alarma por lo que significa para México la compra de combustibles, de alimentos, de minerales, de petroquímicos, de maquinaria, de equipo, piezas, partes, componentes, etcétera, pero también por lo que significa para aquellas empresas y para el gobierno federal que tienen deuda contratada en dólares y que ahora tendrán que desembolsar más moneda nacional para poder
cumplir puntualmente con sus obligaciones financieras con el exterior. Así que la depreciación del peso y el retroceso de la bolsa de valores representan lo que yo llamo la primera oleada de los efectos económicos de la guerra que tiene lugar en Europa del Este, Luis. Gracias, querido Pedro, te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello. Vámonos a un resumen.